Bueno, nuevamente aquí estamos. Gracias, mi estimado Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Estábamos ahí riéndonos, ¿verdad? Porque dice mi amigo, cada vez que lo invito, ¿verdad? Es porque vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante. Sí, ¿eh? Sobre todo vamos a escuchar a un especialista en temas de seguridad social. A Ricardo lo conozco desde hace unos 30 años, estábamos chavalos, ¿verdad? Y me es un placer pues presentarlo. Ricardo es abogado y notario público, tiene una maestría en Derecho Empresarial Corporativo, es especialista en Derecho Administrativo y tiene estudios de posgrado en contrato y más de 20 años de experiencia. Ya lo hemos tenido en ocasiones anteriores, ¿verdad? Y sabemos la calidad de nuestro invitado, ¿verdad? La calidad, y sabemos que a todos nos va a dejar, ¿verdad? Un conocimiento útil para nuestra profesión y además para nuestra vida, porque vamos a hablar sobre las pensiones de vejez, ¿verdad? Cómo se tramitan Y sus beneficios y también. sus beneficios. Entonces, mi amigo, usted queda a cargo de la presentación. Ok, está bien, Bienvenido. muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Contadores por la invitación. Como decía Ricardo, pues yo ya soy docente desde hace muchos años en el colegio, ¿verdad? Y siempre agradezco al colegio por esta invitación que me hace para hablar de estos temas de seguridad social. El día de hoy vamos a hablar sobre un poco el sistema de pensiones de Nicaragua, los trámites y los beneficios de los pensionados de vejez, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues la evacuamos al final, ¿verdad? Me indican ahí en el chat si tienen alguna pregunta para que le evacuemos. Entonces, como les decía, vamos a hablar relacionado a los trámites y los beneficios de los pensionados de vejez, ¿verdad? Y para eso, bueno, me disculpan, ¿verdad? Las personas que no me conocen, mi nombre es Ricardo Guerrero, ¿verdad? Soy abogado y parte de mis estudios ahí los pueden ver en la presentación. Actualmente soy el gerente legal de desarrollo estratégico y preventivo, ¿verdad? Y vamos a hablar de este tema relacionado a la seguridad social. Miren, la seguridad social a mí siempre me gusta hablar de lo que representa. ¿Qué representa la seguridad social para un país? En el caso de Nicaragua, ahí pueden ver, según algunos datos del anuario estadístico del año 2022, la cantidad de asegurados activos que tenía el sistema, o que tiene el sistema. Pero a mí lo que más me gusta presentar son la cantidad de asegurados, ¿verdad? La cantidad de pensiones y el total de pagos que hace la seguridad social en un año. Eso es lo que mueve la economía en un país. Los sistemas de pensiones, todos los países del mundo tienen un importante movimiento en la economía porque los pensionados también contribuyen con el gasto a la economía. Entonces, es importante conocer estos datos. Muy poca gente analiza las estadísticas de los anuarios que publica el INSS, pero yo los invito a que lo busquen. El último anuario del 2022 está publicado en la página web del INSS, ahí lo pueden descargar perfectamente. Es muy importante que siempre me gusta empezar las conferencias indicando de que Nicaragua únicamente ha tenido dos sistemas de seguridad social, dos leyes. La primera con la que nació en 1955 y después una muy importante reforma, casi una ley de 1982, ¿verdad? Que es la que actualmente está rigiendo. Son los decretos 974, decreto 975, ley y reglamento, que son los que se encuentran vigentes, ¿verdad? Es muy importante mencionar que hay una ley que está en internet, ustedes la buscan, en la ley 539, tiende a confundir un poco cuando alguien que no conoce del tema escribe en un buscador de internet y pone ley de seguridad social
es muy probable que le aparezca la ley 539, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y que las que se encuentran vigentes son los decretos de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1982, que son los decretos 974 y 975. A propósito de eso, la Asamblea Nacional publicó en el Digesto Jurídico un documento en el año 2022, si no mal recuerdo, donde se encuentran consolidados ambos decretos. Hay una serie histórica donde aparecen las leyes que están derogadas, los reglamentos, los decretos que están derogados y los que están vigentes. Lo pueden buscar, creo que es la ley 1090 en el Digesto Jurídico de la Asamblea Nacional. Los tipos de pensiones de vejez. Vamos a empezar por los tipos de pensiones para que conozcan cuáles son las diferencias y las importancias de cada diferencia y de conocer la diferencia de cada tipo de pensión de vejez. Ustedes pueden observar ahí, las voy a mencionar rápidamente y me voy a detener en las más importantes. La primera es la ordinaria, la pensión de vejez ordinaria. Esta pensión de vejez ordinaria es a la que accedemos todos las personas que ingresan al sistema de seguridad social siendo menor de 45 años y que en toda nuestra vida laboral debemos de acreditar como mínimo 750 semanas y cumplir obviamente 60 años de edad. Esa ordinaria es la que generalmente cuando nosotros estamos jóvenes, iniciamos nuestro ciclo de la vida, del trabajo, es a la que somos afiliados. La ordinaria, por eso dice ahí, menor de 45 años y se deben de acreditar 750. La otra pensión que la gente mucho desconoce es la pensión básica. Si ustedes observan ahí en la presentación, ahí dice que la persona ingresó siendo mayor de 45 años. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que toda su vida se dedicó a ser independiente, pero en algún momento él decide, siendo mayor de 45 años, él decide ingresar al sistema de seguridad social. Entonces, esa persona puede acceder a una pensión de vejez básica con dos requisitos. El primero, haber ingresado al sistema siendo mayor de 45 años y haber acreditado como mínimo 250 semanas en el tiempo comprendido entre los 45 años y los 70. Obviamente que si la persona cotiza más, para efectos del cálculo de la pensión, va a ser más beneficioso para él. La pensión de vejez postergada es la pensión que una persona cumple sus 750 semanas, cumple 60 años de edad, pero decide no retirarse. Esa persona prorroga su retiro a los 61, 62, 63, pero la ley le da un límite, y ese límite es hasta los 70 años. Entonces, ¿qué beneficio tiene? Este beneficio de ese tipo de pensión es que esa persona acumula un 1% por cada año que prorrogó su retiro hasta un máximo del 10%. Estas son diferentes situaciones que nos podemos ver nosotros involucrados al momento que decidimos retirarnos o no retirarnos. La pensión de vejez anticipada es aquella persona que puede retirarse a los 55 años siempre y cuando demuestre que ha tenido un desgaste físico y mental corroborado por la comisión de invalidez. El trámite es sencillo, la persona se presenta a cualquier sucursal del INSS, hace su solicitud, ¿verdad? Dice que quiere hacer un trámite de pensión de vejez anticipada y lo que tiene que demostrar esta persona es que ha tenido un desgaste físico y mental en el tiempo. La mujer y el hombre docente, pues, tienen diferentes tipos de requisitos en relación a la semana. La mujer 750 y el hombre 1500. Cabe aclarar que en ambos casos, la mujer y el hombre docente, esa cantidad de semanas que aparece ahí, tienen que acreditarlas en la docencia, estrictamente en la docencia. El trabajador minero, persona que esté en la mina, metálica, oro, plata, ¿verdad? Hay un criterio que se maneja también en relación a que hay mineros
de piedra caliza, hay mineros de piedra cantera, hay mineros de arena, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso el Seguro Social no los tramita, sino que el seguro reconoce como mina lo que es metálico, ¿verdad? En esta pensión con ayuda adicional, me voy a detener porque es muy interesante que conozcan cómo se tramita una pensión de ayuda adicional. Es una persona que ya tiene una pensión, pero por el transcurso del tiempo, esta persona necesita ineludiblemente, así dice el artículo 86 del reglamento, ineludiblemente necesita la atención de otra persona. Entonces, imagínense ustedes a un pensionado que esté en silla de ruedas. Ese pensionado necesita que lo ayude una persona. Entonces, el artículo 86 del reglamento establece que esa persona que está bajo esa condición puede solicitar el aumento del 20% de su pensión base mensual. El trámite es sencillo, cualquier familiar, un amigo lo puede hacer en cualquier sucursal del INSS. El INSS le da un trámite muy ágil, simplemente pregunta el seguro si puede traer al pensionado, si el pensionado se puede desplazar, si no se puede desplazar. Trabajo social del Seguro Social se traslada a el domicilio del pensionado simplemente a corroborar que la persona se encuentra en silla de ruedas y que requiere ineludiblemente la asistencia de un tercero. Una vez corroborada esa situación por parte de trabajo social, a esa persona se le otorga un 20% más a su pensión base. La pensión reducida no debemos confundirla con la pensión de vejez reducida proporcional. La pensión reducida fue una pensión que existe, que está en la ley, en el artículo 49, pero no tiene nada que ver con la pensión de vejez reducida proporcional que se encuentra en el artículo 56 del reglamento. La pensión de vejez reducida proporcional es que se aprobó la reforma en el año 2013, es aquella pensión que reciben las personas que cotizaron entre 250 y 749 semanas. Mucho ojo ahí. La persona que está de 750 para adelante ya no aplica una pensión de vejez reducida proporcional, sino que lo que aplica es una pensión de vejez ordinaria. Entonces, ahí hay que ver la diferencia. Inclusive pueden existir personas que tengan una pensión de vejez, perdón, que tengan una cantidad de semanas como por ejemplo 730. Entonces, esa persona lo que debe de hacer es un esfuerzo, contratar el seguro facultativo y completar las 750 semanas para que le den una pensión de vejez ordinaria, no una pensión de vejez reducida proporcional. ¿Ok? La pensión de vejez mixta son aquellas personas que en algún momento cotizaron para el ISTU, que es el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, y también cotizaron para el INSS. ¿Son compatibles? Sí, son compatibles perfectamente. La otra pensión es la pensión mínima, ¿verdad? Ahí sí me voy a detener también un poquito porque esa pensión es un beneficio que está en la Ley de Seguridad Social, en el artículo 107, el cual señala que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo de la industria donde se encontraba el trabajador al momento de su retiro. Dicho de otra manera, si la persona estaba en la construcción, que es uno de los salarios más altos, 10.000 de algo de Córdoba, a esa persona no se le puede otorgar una pensión de menos de ese tipo de salario. ¿Cuál es la garantía de eso? El artículo 107 de la Ley de Seguridad Social, que lo invito a que lo lean. La otra pensión es la pensión de vejez con monto máximo, que ya la mayoría de personas la conocen, ¿verdad? Que ninguna pensión supera los $1.500, a excepción de una persona que tenga una pensión de $1.500 y solicite la ayuda adicional del 20% y la persona tiene una pensión de monto máximo de 1.500, entonces esa pensión se convierte en 1.800. Es el único caso en que la pensión de 1.500 aumenta cuando el pensionado solicita que se le ayude con el 20% por estar en una situación donde él requiere evidentemente la atención de otra persona. ¿Cómo podemos medir eso? Hay un documento que está en internet que se llama el índice de Bartel.
Ahí ustedes pueden ver ese índice da un porcentaje para la persona que no puede bañarse, que es la persona que necesita asistencia para comer, para ir al baño. Búsquenlo en internet como el índice de Bartel y ahí lo van a encontrar. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los pensionados reducidos proporcionales? Ahí pueden observar ustedes que en el artículo 56 del reglamento, que después fue aumentada esta pensión en el año 2015, pero la reforma fue en el artículo 56 del reglamento. Como les decía, son las personas que están comprendidas entre 250 y 749. Ese rango de personas antes del 2013 se encontraban desprotegidas por parte de la Ley de Seguridad Social y ahí fue donde entró la reforma. ¿A qué tienen derecho? Al momento de la reforma admitía suma de semana, o sea, había personas que tenían, semanas de INSS y semanas de ISSSTU, se podían sumar para acceder a la pensión de vejez reducida proporcional. Pueden aplicar a transferencia bancaria, subsidio de funeral, pero únicamente es en especie. En este caso no aplica el reembolso. Tienen derecho a sus lentes, tienen derecho a préstamo y tienen todos los beneficios que se encuentran contenidos en la ley 160, que es la ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas, que es del año 1991. También parte de los beneficios, ¿verdad?, es el pago del aguinaldo. El pago del aguinaldo se institucionalizó en Nicaragua bajo la administración del presidente del INSS, Reinaldo Antonio Tefel, que en paz descanse, ¿verdad? Y su base legal es el artículo 85 del reglamento de la Ley de Seguridad Social y también el Código del Trabajo, donde se establece que a todos los pensionados se les debe de realizar un pago adicional en concepto de aguinaldo o decimotercer. Ahí tienen también a la vista el artículo 86, que es el que les hablaba en relación a el 20% de la pensión base, ¿verdad? Yo siempre trato de que todos los beneficios que tienen los pensionados de vejez sean establecidos o están establecidos por ley y me gusta establecer cuál es el principio o el marco jurídico que regula ese derecho. Este artículo es muy interesante, es un beneficio para los pensionados de vejez, pero también es un beneficio para su núcleo familiar. ¿Cómo se establece el beneficio para el pensionado de vejez? El artículo 110 de la Ley de Seguridad Social establece que una persona tiene derecho a 2 o más pensiones. ¿Por qué? Porque él puede ser asegurado y puede ser beneficiario de otro asegurado. Un ejemplo para un pensionado de vejez es que tal vez la persona, siendo muy joven, sufrió un accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo fue declarado por la Comisión de Invalidez como un accidente vitalicio. O sea, la persona sufre un accidente de trabajo y la consecuencia de ese accidente le generó una pensión por incapacidad vitalicia. ¿Quién financió la pensión del accidente o de la incapacidad? El empleador. O sea, su fuente de financiamiento no tiene absolutamente nada que ver con la pensión de vejez. Entonces, esa persona se queda con su pensión vitalicia por la incapacidad que fue financiada por el empleador. Esta persona continúa trabajando el tiempo, llega a 60 años y él tiene derecho a una pensión de vejez. Entonces, la pensión de vejez no es que elimina la incapacidad, sino que recibe el pensionado de vejez las 2 pensiones. Siempre y cuando, dice el artículo, que ambas pensiones no sobrepasen el monto máximo de las prestaciones económicas. En el caso nuestro, el criterio es que la suma de las 2 no puede superar los $1.500. La ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas es una ley bastante ya obsoleta
es del 1993, fue publicada en un diario de circulación nacional, no está en la Gaceta, pero si ustedes la buscan en internet la van a encontrar como la ley 160, que es la ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas. Ese es el primer cuerpo legal que tiene beneficios establecidos para los pensionados de vejez, y en su artículo 2 establece, ¿verdad?, que ninguna pensión, ¿verdad?, puede ser inferior al 100% del salario mínimo industrial urbano. Recuerden que esa ley es de 1993. Este artículo ustedes tienen que unirlo con el artículo 107 de la Ley de Seguridad Social, que es donde dice que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo del sector donde se encuentra la persona que se retiró. No olviden el ejemplo del salario de la construcción, que es uno de los más altos, ¿verdad? Un pensionado que se retira bajo el seguro, perdón, el tema de la construcción, que está en la construcción, no puede recibir un salario inferior al salario mínimo del sector de la construcción si es una persona que está en la construcción. El mismo artículo 103 de la ley 160 establece algunos de los beneficios que están en la ley de seguridad social. Por ejemplo, a los pensionados de vejez, cuando ya por razón de la edad esta persona necesita un bastón, necesita una silla de ruedas, necesita un andarivel. Entonces, el pensionado simplemente se dirige a cualquier sucursal del INSS, hace su solicitud y entonces a él se le otorga la prótesis que él requiera, ¿verdad? Inclusive puede ser de extremidades y el Seguro Social las otorga. Asimismo, el derecho a los lentes, ¿verdad?, que puede ser tramitado en cualquier sucursal del INSS a nivel nacional. Entonces, se le da una orden de lentes y se direcciona al pensionado a una óptica para que sea atendido en el caso de su solicitud de lente. Asimismo, la ley 160 establece que las personas jubiladas o las personas pensionadas están exentas del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pagan el famoso IR, ¿verdad? Sí, por eso es que decía Ricardo de que siempre estos temas de impuestos tienen que ver con temas legales, ¿verdad? Y aquí los abogados intervienen. También establece que tienen derecho a exoneración en el impuesto de bienes inmuebles. Ahí, mucho ojo, ¿verdad? El Seguro Social le pide al pensionado de que para poder exonerarle el impuesto de bienes inmuebles, o la alcaldía, mejor dicho, es la que le pide, le lleve una constancia de pensionado activo. El pensionado se dirige a cualquier sucursal del INSS, solicita una constancia y esa constancia se le lleva a la alcaldía para que la alcaldía exonere la propiedad. La propiedad tiene que ser el lugar donde habita el pensionado. También tienen descuento en la energía eléctrica, eso fue reformado recientemente, ¿verdad? También tienen derecho a exoneración en el 30% en el caso del agua potable. Miren, ahí dice INAH, pero recuerden que estamos hablando de una ley de 1993, ahora es ENACAL. Pero como la ley no ha sido reformada, ella dice INAH, pero INAH entiéndase ENACAL. También los pensionados de vejez tienen derecho a un descuento en las telecomunicaciones. Ahí sería con la empresa de telecomunicaciones, son los teléfonos convencionales los que tienen derecho, ¿verdad?, a ese descuento. También tienen derecho a préstamos. Los préstamos que se le otorgan a los pensionados no pueden superar el doble del monto de la pensión que reciben, hasta un máximo de 11.000 córdobas. El pensionado puede escoger el plazo a pagar, que puede ser hasta de 12 meses. Estas son las pensiones que tienen derecho a préstamo. La pensión de vejez ordinaria, la invalidez, la incapacidad, la viudez, la vejez reducida proporcional, la ascendencia de las víctimas de guerra.
Como requisito, el seguro ha establecido que el monto máximo es el doble del monto de cada pensión que recibe el pensionado, hasta un máximo de 11.000, ¿verdad? Y el plazo puede ser establecido por el pensionado, puede escoger el pensionado el plazo entre 6 y 12 meses. También tienen derecho al 50% en obtención del pasaporte. Aquí no se olviden que estamos todavía en la ley 160, ¿verdad? Tiene derecho al subsidio de funeral y este artículo suma a la compañía, a la esposa o a la compañera de vida del pensionado. También tiene derecho a que se le otorgue el subsidio de funeral, pero recuerden que en este caso no hay reembolso económico, sino que lo que se otorga es la prestación. O sea, se le da el servicio de funeral tanto al pensionado como a su compañera de vida. También esta ley en el artículo 13 establece que los derechos a favor de las personas pensionadas son inembargables. Entiéndase derecho la pensión, ¿verdad? Sin embargo, los pensionados también pueden ser sujetos de embargo únicamente por temas de alimentos, ¿verdad? La ley del adulto mayor ya es una ley un poco más moderna en relación al tema de la seguridad social de 1982 y vino a otorgar también derechos a los pensionados eh, de vejez, ¿verdad? Una única diferencia de que ahora se les conoce como adulto mayor. Si ustedes se fijan, también se establece que es en base a la ley 160, la cual está en plena vigencia, ¿verdad? Hay un monto del 50% en el pago de la factura de energía eléctrica, pero no es sobre el monto total de la factura. Eso no quiere decir que si el pensionado gastó 10.000 córdobas de luz, le van a hacer un 50% de descuento. No, tiene un 50% de descuento sobre los primeros 150 kilovatios que él consuma, pensionado. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden corroborar en cualquier sucursal de Links, ¿verdad? Para que ahí hubo como un errorcito de redacción por parte de la ley, ¿verdad? Pero eso ya fue aclarado por el INE y también fue aclarado por el INE. Continuamos con la ley del adulto mayor, ¿verdad? El tema de las plataformas para que los buses puedan abordar a los adultos mayores, pues en su oportunidad yo miré aquí buses que tenían plataformas, pues después dejaron de circular, desconozco las razones, ¿verdad? Tienen 50% de descuento para ingresar a centros turísticos, ¿verdad? Tienen derecho a recibir atención de calidad en salud, pero mucho ojo ahí, el pensionado de vejez tiene derecho a recibir atención médica del programa de salud del adulto mayor que lo administra el INSS. Y esos derechos de esa atención médica son principalmente para atender las enfermedades crónicas que presentan los adultos mayores y que se presentan generalmente más allá de los 60 años. Generalmente hay personas que las tienen mucho antes, esas enfermedades crónicas y degenerativas. Pero el pensionado de vejez va a su clínica a recibir atención médica del plan de salud del adulto mayor. Aquí este es un tema que ha sido bastante debate, por decirlo así, ¿verdad? Yo siempre en mis clases, inclusive recientemente terminé un módulo aquí en el colegio de, de seguridad social y yo planteaba la interrogante a mis alumnos. ¿Por qué digo que si puede trabajar o no puede trabajar? Este es un criterio muy personal mío, ¿verdad? Como docente. Les voy a mostrar la base legal. Cualquiera se pregunta, ¿puede un pensionado de vejez trabajar o no puede trabajar? Entonces, vamos a empezar por la ley más antigua, la ley de 1982. En principio, el artículo dice, el pensionado no puede trabajar y la pensión se suspende si reanuda sus actividades. Pero la parte que está en rojo, yo siempre le digo a mis estudiantes que eso es la carne del artículo. Salvo que se trate de remuneraciones adicionales para completar el salario base correspondiente al pensionarse. Ejemplo sencillo. Ricardo Guerrero se retiró a los 60 años
y su último salario fueron 10 córdobas. El INSS le otorgó 6 córdobas de pensión, entonces yo puedo trabajar por 4. Eso es lo que está diciendo el artículo 54 de la Ley de Seguridad Social, que también deben de verlo con el 91 del reglamento, que básicamente dice lo mismo, con la única diferencia que incluye a los pensionados de invalidez. Aquí estamos con ley de 1982. No lo pierdan de vista. 54 de la ley y 91 del reglamento. No puede trabajar. Y si trabaja, se suspende la pensión, salvo que trabaje para completar el último salario con el que se retiró. Eso es lo que está diciendo los dos artículos. Pero posteriormente está la ley del adulto mayor. Y si ustedes se fijan en el artículo 6, como un derecho del adulto mayor, se establece que el pensionado tiene derecho pleno al trabajo. Se los dejo como análisis, si ustedes quieren, ¿verdad? Esa es mi opinión personal como especialista del tema. ¿Por qué? Porque el artículo dice que el pensionado o el adulto mayor puede acceder al trabajo pleno sin menoscabo del goce y disfrute de los derechos y beneficios que se derivan de su condición de adulto mayor. O sea, mi pensión es un derecho, es uno de los tantos derechos y beneficios que se derivan de mi condición de adulto mayor. Yo puedo trabajar y mantengo mi pensión. Estamos hablando del 2010. Posteriormente, el Código de la Familia, la ley 870, si no mal recuerdo el número, ¿verdad? Establece en el artículo 414, inciso N, ¿verdad? Que son derechos de las personas adultas mayores, además de los consignados en la Constitución Política, acceder a un empleo remunerado, sin menoscabo del goce y derechos y beneficios que se derivan de su condición de persona adulta mayor. Entonces, si ustedes analizan, volvemos. El artículo 6 de la ley 720 dice que el adulto mayor tiene derecho pleno al acceso al trabajo. Y el Código de la Familia dice que el adulto mayor puede acceder a un empleo remunerado sin menoscabo del goce de sus derechos. ¿Qué es lo que entiendo yo de eso? De que yo no le puedo tocar su pensión. Es como les repito, ese es un criterio muy personal mío, profesional, ¿verdad? El Seguro Social tiene otra forma de tratar ese beneficio. Aquí les muestro lo que tienen derecho al subsidio de funeral como pensionados, ¿verdad? Quiénes en especie y quiénes en efectivo, ¿verdad? En principio, los asegurados activos tienen ambos derechos. Eso quiere decir de que la persona puede, o la persona que se va a encargar del funeral del asegurado activo, puede escoger entre especie y en efectivo. ¿Perdón? Las dejamos al final, pero guárdela ahí, ya vamos a terminar. Entonces, ahí pueden observar, ¿verdad? La diferencia. Ya vamos a ver cuál es el principio de cada una. ¿Verdad? El subsidio de funeral es un derecho que tienen los pensionados de vejez y los asegurados activos y el resto de pensiones que les mostré aquí, incluyendo el cónyuge del pensionado de vejez. ¿Qué es lo que se entrega? En el caso del pensionado de vejez y su cónyuge únicamente es en especie. Entonces se entrega, bueno, el trámite es sencillo. Si el pensionado falleció, entonces esa persona o la persona encargada del funeral del pensionado va si es el caso de aquí en Managua, va a la sucursal del INSS principal que está allá por donde fue el cementerio San Pedro,
¿verdad? Ahí hay atención 24 horas, hay una caseta especial para el trámite del subsidio de funeral, ¿verdad? Y la persona simplemente le dice a la persona que esté en la caseta 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año la atención, que viene a ser un trámite de pensión, perdón, de subsidio de funeral en especie. Entonces, la persona le entrega, le dice a la persona que va a hacer el trámite, le pide primeramente el acta de defunción, la cédula del pensionado y si tienen el carnet de pensionado también. Entonces, esta persona le va a decir, mire, estas son las funerarias que están disponibles para que usted escoja cuál quiere que se haga cargo del servicio de funeral. Entonces, la persona puede escoger, aquí en Managua hay como 5 o 6 funerarias que están con el INSS para hacer ese trámite a los pensionados de vejez. Se le entrega el ataúd, se le encuentra 50 sillas, lo básico, ¿verdad? El carro fúnebre con traslado de la casa a la iglesia al cementerio, ¿verdad? No hay café, el INSS no entrega café, no entrega galletas, no entrega cigarros, ¿verdad? No hay carro fúnebre con coche, ¿verdad? De caballo, porque de repente hay gente que cree que como es pensionado, se murió en Granada, entonces lo van a mover en un carro de coche, ¿verdad? Es básico lo que se entrega por parte del Seguro Social para que el pensionado tenga un funeral digno. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos sencillos de cómo se liquida una pensión, ¿verdad? Rápido. Lo pueden buscar en el artículo 85 del reglamento de la Ley de Seguridad Social. Y aquí lo que tienen que identificar ustedes son 2 o 3 elementos sencillos. ¿Cuántas semanas cotizadas tiene la persona cuando se va a retirar? Para efectos del cálculo de la pensión de vejez, la persona se le tiene que buscar el salario promedio comprendido en las últimas 375 semanas, que son 7 años y 3 meses. Desde el momento en que él quedó cesante, esa persona se le buscan ese promedio salarial de 375 semanas, a partir de su cesantía hacia atrás. Cuando ustedes van a una sucursal del INSS, ustedes simplemente se presentan en el departamento de afiliación y le dicen a la muchacha, yo quiero sacar una cuenta individual o un estado de cuenta. Gratuito. Solo presentan su cédula y les entregan su cuenta individual, la cual a mi criterio estoy recomiendo que la vayan a sacar por lo menos una vez al año, para que vean que las 52 semanas del año anterior fueron acreditadas en su cuenta. Después, ya tienen la cantidad de semanas, el salario promedio, ¿verdad? Identifican al núcleo familiar, si tiene esposa, tiene hijo, y aplican los factores que están en el artículo 85. El primero es el 20%, que siempre es fijo, no cambia, ¿verdad? Y el otro es el factor anual o de crecimiento, que se le otorga a cada persona que tiene más de 52 semanas sobre el exceso de las primeras 150. He ahí la importancia de cotizar. Cada semana que se suma, cuando nosotros llegamos a 60 años, es muy importante para efectos del cálculo. Una vez que tienen todos estos elementos, aquí es donde está el cálculo. Miren, ¿cómo se aplica el cálculo? Agarran la cantidad de semanas, le restan 150 porque ya le dieron 20. Lo dividen entre 52 para saber cuántos bloques de 52 semanas tiene el asegurado y lo multiplican por el crecimiento, que les va a dar este resultado y este resultado ustedes se lo suman al factor base y les va a dar lo que se conoce en temas de seguridad social como tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es lo que me retorna el sistema a mí cuando yo dejo de trabajar. O sea, ese es la sustitución del salario que yo dejé al volverme cesante. Por eso se llama tasa de reemplazo. Este ejemplo es el mismo, pero fíjense bien que aquí dice postergada. Esta persona
decidió retirarse hasta los 65 años. En el ejemplo anterior, el salario era más bajo, 8.757. Aquí son 26.500. Y si ustedes se fijan, la cantidad de semanas es más alta. Entonces, cuando ustedes aplican este paso, háganlo ahí en su casa. Se van a dar cuenta que a medida que esto crece, la pensión se mejora, el cálculo se mejora. Miren la tasa de reemplazo aquí, 46%. En la anterior fue 33%. ¿Qué dio este resultado? Esta persona cotizó poquito en el sistema, mientras que la anterior cotizó más. Es ahí la importancia de que la persona cotice, que todos coticemos a medida de que va pasando en nuestra vida laboral y tratemos de no evadir la seguridad social, porque la única persona que se hace daño somos nosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias. Yo ahí he terminado con mi presentación, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, me hacen la presentación. Dice, a ver, los nuevos ajustes de pensiones basados en el salario mínimo es retroactivo para los que ya estamos pensionados. No, ya no hay ajuste a las pensiones. Acuérdense que el Banco Central dispuso que el deslizamiento es el 0%, por consiguiente ya no hay ajuste en las pensiones. Dice, en esta semana recién pasada salió un anuncio de reajuste de pensiones basado en el salario mínimo. Sí, una cosa es hacer ajustes por deslizamiento de la pensión, de la moneda, perdón, y otra cosa es el ajuste por el salario mínimo. Recuerden que las pensiones mínimas tienen que ir en base al salario mínimo de la industria de la manufactura. Hola, buen día. Dice, ¿qué pasa con las personas que están pensionadas por incapacidad total vitalicia y tienen un hijo con PCI? ¿Qué será PCI? ¿Hay algún porcentaje adicional que el INSS otorga para el hijo? Sí, el hijo recibe un 9% como asignación familiar, y en el caso de esa incapacidad del hijo, ¿verdad? No sé qué es PCI, ¿verdad? Pero si es un hijo inválido, esa asignación se vuelve vitalicia. ¿Qué requisitos solicitan para que asignen silla de ruedas, bastón o andarivel para llevar? ¿Debe llevar epicrisis para que la asignen? Sí, así es. Ese trámite es relativamente sencillo. La persona, el pensionado va o va a un familiar, ¿verdad? Lleva una epicrisis de que la persona necesita una silla de ruedas y se le otorga sin ningún problema. Dice, ¿puede una persona que posee pensión de viudez aplicar el 50% de... No, no. Las pensiones, los beneficios que están en la ley 160, solo se le otorgan a los pensionados de vejez. Recuerden que las pensiones de viudez, ascendencia y orfandad son pensiones derivadas de la muerte. Es lo que el seguro le llama pensiones indirectas. Entonces, el único que goza de ese beneficio es el pensionado de vejez. Buenos días, dice. ¿Puede evacuar mi consulta según el artículo 73 de la nueva Constitución? Dice que la mujer en estado de gravidez debe tener un reposo de 90 días pre y postnatal. Sin embargo, el INSS da 84 días. Esto será reformado por la Ley de Seguridad Social. Miren, pregunta complicada. Si está en la Constitución política, el beneficio a la mujer que está en estado de gravidez de reposo de 90 días, ¿debería la Ley de Seguridad Social reformarse? Sí, pero recuerden que nosotros los abogados decimos que hay una reforma tácita, puede haber una reforma expresa. Para mí, la Constitución reformó ese artículo de manera tácita. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? Obviamente prevalece la Constitución. Así que, en este caso, mi recomendación es que usted invoque el artículo de la Constitución para que la mujer goce de los 90 días. Dice, una mujer de 48 años quedó viuda y no le dieron pensión según por la edad. Únicamente le dieron pensión por orfandad, ya que ellos tenían una niña menor de 8 años.
Quisiera saber si fue correcto que no le dieron pensión de viudez. A ver, las pensiones de viudez tienen una frontera. La mujer que menor de 45 años tiene una condición y la mujer que es mayor de 45 años tiene otra condición. Pero hay una condición a la cual yo, Ricardo Guerrero, no está de acuerdo, que es la dependencia económica. Si ustedes buscan el artículo 64 de la Ley de Seguridad Social, donde está el tipo de pensión de viudez, dice que la mujer, para acceder a la pensión de viudez, debió haber sido o haber dependido económicamente del hombre. Hay un artículo, a propósito, en la memoria del colegio del año pasado, del año antepasado mío, que los invito a que lo busquen para que lo lean, porque el Código de la Familia, para mí, reformó tácitamente ese artículo de la Ley de Seguridad Social donde a la mujer la obliga básicamente a que sea dependiente de su esposo para que tenga derecho a la pensión de viudez. Para mí no aplica, pero el Seguro Social no lo reconoce. Entonces habría que ver en el caso de ella si fue por eso, porque le dieron de verdad una resolución donde dice por qué se le negó la pensión de viudez a la mujer. Si una persona cotizó más de 1.200 semanas, pero no trabajó los últimos 5 años previos a la jubilación, se hace el mismo cálculo de la pensión ordinaria, completamente el mismo cálculo se hace. ¿Cuál es el origen de los 3 días de carencia? Porque se paga a partir del 4º día una enfermedad común. A ver, el periodo de carencia son los famosos primeros 3 días. Sin embargo, ya hay 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre la misma línea, donde dice que a ningún trabajador le pueden tocar ni las vacaciones ni el salario por los 3 días antes, porque el subsidio se paga a partir del 4º día, a menos que sea un accidente de trabajo o el trabajador sea hospitalizado. Pero hay una inspección, hay inspecciones del Ministerio del Trabajo que fueron las que dieron nacimiento a las sentencias, donde unas empresas fueron visitadas por el Ministerio del Trabajo y encontraron que el empleador estaba deduciendo los 3 días de carencia, se los estaba deduciendo al trabajador de vacaciones o de salario. Entonces, esa sanción que puso el Ministerio del Trabajo terminó en una sentencia, en 3 sentencias ya de la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte básicamente dijo que era inhumano que el empleador tocara las vacaciones o el salario del trabajador cuando él tenía una orden de reposo de su médico tratante. Entonces, para mí, en mi criterio, no las toquen, no toquen vacaciones, no toquen salario cuando el trabajador llega con una orden de reposo de 24 horas, de 48 horas o de 72 horas. Bien. ¿Cuándo es aplicable la pensión de viudez en el caso del hombre? A ver, el pobre, nosotros los hombres no recibimos pensión de viudez a menos que haya 2 circunstancias. La primera, que hayamos dependido económicamente de la mujer. La otra es que seamos mayor de 60 años o inválidos, tener una invalidez. Si ustedes buscan el artículo, básicamente el hombre no tiene derecho, porque es muy difícil que el hombre acceda con esas 2 condiciones, que siendo mayor de 60 años sea inválido y que haya dependido de su esposa. Entonces, es complicado. El hombre no, muy poco recibe pensión de viudez. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero así es. Si un asegurado fallece, ya cumplió sus semanas, tiene edad 38, tiene derecho la esposa o pensión de viudez. Sí, ese pensionado hay que ver cómo murió. Si murió por un accidente común o si murió por un riesgo profesional. Los que cotizan en 2 empresas al mismo tiempo, ¿qué beneficios tienen? Esa persona que cotiza en más de una empresa se llama asegurado múltiple. ¿Cuál es el beneficio? Que todos los salarios se suman. Al momento de que él requiera una prestación económica, yo voy a sumar todos los salarios para liquidar esa prestación económica. No se aumentan las semanas. ¿Ok?
¿Por qué cuando se nos otorga pensión por incapacidad nos pierden sus derechos con la clínica provisional? Es que ya el niño, el beneficiario pasó, perdón, el asegurado pasó de asegurado a pensionado. Entonces, el beneficio de los hijos solo lo tienen los pensionados, los asegurados activos. Yo soy pensionada por invalidez vitalicia y cuando yo tengo mis 60 años quedará mi pensión. A ver, si esa pensión de invalidez vitalicia, cuando usted tenga 60 años, el seguro va a ver si usted tiene 750 semanas cotizadas. Si usted tiene 750 semanas cotizadas a los 60 años, la invalidez vitalicia se va a convertir en vejez ordinaria. Y usted va a dejar de ser inválida y va a pasar a la condición de vejez ordinaria. Actualmente, como inválida vitalicia, no recibe atención médica. Cuando pase a pensionado ordinario, sí va a recibir atención médica. Cuando un trabajador Pillero que estaba por día. tiene derecho a liquidación ya que tiene 5 años de estar trabajando, pero no está asegurada. Bueno, ahí el riesgo es del empleador, ¿verdad? A ese trabajador que trabaja por día y y sufre un accidente y no está asegurado, todos los gastos de ese accidente los cubre el empleador, eso lo establece el Código del Trabajo. Me ha consultado una persona que tiene cotizaciones en ISTU, no completó y en el INS completó. Solicitar el traslado para mejorar no. Si él ya completó en el INS, no puede solicitar que se le trasladen las del ISTU. La traslación de las cotizaciones solo se da cuando no cumplen uno y no cumplen el otro, pero en ese caso cumplió en el INS. Si una persona que se jubiló tiene la pensión más baja del salario mínimo que corresponde, si se puede, la moví, pero... No la muevas tan rápido. Ah, a ver, si una persona que se jubiló tiene la pensión más baja mínimo que corresponde, sí se puede solicitar al INSS el aumento del salario mínimo de acuerdo a la actividad, sí, claro. Vaya a invocar el artículo 107 de la Ley de Seguridad Social. Ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo donde él estaba. Mi marido es diabético y nunca cotizó, dice, si en dado caso se empeora, ¿se podría entrar en mi pensión? No, puede. ¿Cómo obtengo el número de tiempo para aplicar el de quejas? Pues para Buenos días, es cierto que hay una cantidad mínima para aplicar la pensión de es decir, si la persona... A ver, ahí tenemos que ver cómo falleció la persona. Para que la mujer acceda a la pensión de viudez y la persona murió por un accidente común o una enfermedad común, tiene que haber completado el derecho para acceder a una pensión de invalidez, que son 150 semanas en los últimos 6 años. Ahí estamos, Roque, parece. Ya tengo más de 1500 semanas, dice, pero ya no tengo hijos menores. Mi pregunta es si su mamá, que depende de mí, puede ser beneficiaria. Su mamá puede ser beneficiaria si depende económicamente de usted hasta que usted fallezca. O sea que ella va a recibir una pensión de ascendencia. ¿Podría indicarme la sentencia que habla sobre los días de carencia? No recuerdo el número ahorita, pero yo la puedo compartir aquí con los miembros del colegio y te las mando con mucho gusto. Por el subsidio por enfermedad común, la empresa está obligada a pagarle 40% del salario. No, si no es costumbre, pero si es costumbre, sí, pues, sí tiene que pagar. Si una persona que ya es pensionado le dan una oportunidad de trabajo en todo lo legal, tiene que cotizar nuevamente sobre ese ingreso. Sí, así ya tiene que cotizar. Y debe dejar de recibir su pensión, ya que su pensión no es suficiente para su construcción y el bono.
y al volver a solicitar la pensión se le haría un recálculo del monto. Sí, sí se le recalcula, pero se le recalcula si el salario es más alto. Entonces, ahí en ese caso, como el seguro no reconoce que el trabajador puede cotizar y si él va a ganar más, yo le recomendaría que valore mejor renunciar a la pensión, le hace una carta al seguro y le dice al seguro que suspenda su pensión porque él va a trabajar. Entonces, él suspende la pensión, cuando él deje de trabajar, solicita el recálculo de esa pensión siempre y cuando el salario haya sido más alto. Si una persona está de subsidio y la clínica provisional está realizando fisioterapia y durante su trayecto a la clínica sufre una caída y se fractura el tobillo, ¿tiene o no tiene subsidio? Sí tiene subsidio, pero eso es un subsidio por un accidente común. Ahí no cabe, ahí no hay accidente de trayecto. Estimado, Sí, doctor. Maestro, Si un trabajador, ¿verdad? Digamos, un pensionado, ganaba 20.000 pesos y te dan 10 seguros, él podría trabajar hasta 20, ¿verdad? sí, Pero más allá de los 20, eso ya no es posible. ¿cómo no? Si puede. Es el ejemplo que ponía yo ahorita. Dependiendo del salario en que él gane, él puede solicitar un recálculo de la pensión renunciando a la pensión, que es el caso que ponían ahí. Si la pensión es muy baja y el salario es muy alto, entonces mejor le hace una carta al seguro y le dice que le suspenda la pensión porque usted va a trabajar, porque el salario es muy alto. Cuando usted termine de trabajar, usted regresa al seguro y le dice, mira, recalculame mi pensión con los últimos 375 semanas que yo tenía, porque es más alto. Una pregunta más. Digamos, un empleado de una operación o un hospital privado, Un pensionado, un pensionado, o sea, un pensionado, no, un trabajador, ajá, esta es la operación, no va a ser uno. O sea, desde ese tiempo, de la operación, no. El asegurado que se hace cualquier procedimiento por la vía privada puede ir a validar el subsidio a su empresa médica. Si usted se trajo las dos muelas aquí, por ejemplo, y el médico le dice, te vas a descansar 4 días, te lleva la orden, va a la clínica, a su empresa médica, institución proveedora de servicios de salud, pasa consulta y le dice al médico, mire, yo me saqué las cordales. Y el médico que me la sacó me dio 4 días. Entonces, el médico de la institución proveedora de servicios de salud le va a dar un subsidio por los 4 días. Y el que vale es el subsidio del INSS, no el del médico privado. El médico privado simplemente va a hacer como una epicrisis diciendo, yo me operé, él se operó de X cosa, va a pasar consulta y le extienden un subsidio por esa operación que él recibió. digamos, sabe que está propietario, está la empleado, renunciar a otra. Mire, esa es una pregunta de código del trabajo. Eh, Miren, hay tratadistas que dicen que la indemnización no se toca. Eso que me está planteando usted es lo que algunas empresas hacen para bajar el pasivo laboral, ¿ya? O desvincular. Para volver a completar la cuenta. Mire, como le explico, la tendencia, si usted hace la consulta al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo le dice que no lo haga. Porque la indemnización solo es para que el trabajador se mantenga durante el tiempo que él va a estar sin trabajo. Entonces, la práctica te dice que no es correcto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero la práctica te dice que no.
La única forma legal en que se pueden dar anticipos es cuando el trabajador solicita al empleador que se le adelante para efectos de adquirir una vivienda de interés social. Así es, no hay. Bueno, gracias. La cantidad de preguntas que se han realizado, que han sido atendidas también por nuestro invitado, nos dejan ver la necesidad que tenemos de estudiar esta materia de seguridad social. Así es. Yo siempre te he manifestado mi cantidad de dudas también, de lo cual no me da pena, ¿verdad? Hay que expresar nuestras dudas para poder aprender, es la única manera de aprender. Tenemos 312 participantes, gracias por estar con nosotros en esta jornada de educación continua. Quiero aclarar que los certificados únicamente se otorgan a nuestra membresía, porque esta es una jornada, fíjate Ricardo, que le hemos abierto a todo público, de tal manera que hay estudiantes de universidades, hay profesionales que no necesariamente están colegiados acá, pero hemos dado el acceso abierto, pues para que todo el mundo pueda, si tiene interés, ¿verdad?, participar. Y gracias por participar. Sin embargo, aclaramos que los certificados únicamente son para la membresía. El material se va a ir compartiendo en la medida que se vaya dando cada una de las sesiones. Acá la dirección ejecutiva y nuestro presidente me han hecho llegar este reconocimiento, ¿verdad?, que te hacemos, y dice: Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua otorga el presente certificado de reconocimiento a Ricardo Guerrero Alvarado por su conferencia Sistema de Pensiones en Nicaragua, trámites y beneficios de los pensionados de vejez, en la jornada de educación continua, fortaleza profesional, ética, conocimiento y gestión para el futuro contable, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 20 de marzo de 2025. Estimado, para mí siempre un placer, y de manera personal, ¿verdad?, te agradezco porque cada vez que te he tocado la puerta para que compartas con nosotros, siempre has estado dispuesto. Gracias, Ricardo. Muchas gracias al colegio por la invitación. Bueno, son las 10:17. Nuestra próxima ponencia es con el licenciado y máster Luis Cordero Araya, costarricense, amigo del colegio y amigo personal. Vamos a hacer una breve receso y nos vemos a las 11 de la mañana con nuestro próximo tema. Gracias por estar presentes.